estar en esta tarea que es muy importante para la formación, la capacitación, y se van a dar cuenta de lo que vamos a tener en la noche de hoy en nuestro tema de importación y exportación aduanera. Una cordial bienvenida para todos ustedes, para toda Latinoamérica. Entonces, permítame, por favor, compartir pantalla y presentar lo que tenemos a la mano en este momento. Ustedes me dicen en este momento si sí están viendo la pantalla, están viendo la diapositiva. Veamos. Sí, 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 excelente. No se oye, pero vamos a ver que de pronto hay volumen. Debe ser un problema ya porque sí se ve, se oye también. Gracias, muy amable. Sí, muy gentil. Perfecto. Entonces, damas y caballeros, como, como acabo de iniciar, quiero comentarles por favor que yo estoy en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, corazón verde de Colombia. Estamos a unas 4 o 5 horas del occidente colombiano en Buenaventura, en el centro occidente del país, aproximadamente a unas 6 o 7 horas por carretera de Bogotá, del centro, pero a 30 minutos de vuelo exactamente. Esta ciudad es cafetera, dedicada exclusivamente a la producción de café y todo lo que tenga que ver con el plátano y muchas de las partes de la agricultura. Pero además, también hemos incursionado desde hace unos 10 años aproximadamente en la industria del turismo, el comercio, la industria. Entonces, bienvenidos a todos ustedes que quieran conocer el departamento del Quindío, la ciudad de Armenia, en Colombia. Desde aquí estamos originando nuestro programa académico de importación y exportación. Yo siempre inicio mi clase con varias y como una reflexión y otras recomendaciones. Vamos a empezar diciendo que tenemos en la pantalla nuestro programa de importación y exportación aduanera para empezarlo hoy, miércoles 28 de mayo, el próximo viernes a la misma hora, 30 de mayo, el domingo 1 de junio, también a la misma hora, el miércoles 4 de junio y finalizamos el viernes 6 de junio. O sea, es decir, es un curso extra rápido que empieza prácticamente hoy, termina en 8 días, el día viernes de la próxima semana. Dice nuestra reflexión. Algunas de las reflexiones yo las bajo directamente de internet y les coloco el autor y otras las creo, como lo que aparece aquí en este momento. Si usted es un empresario que quiere lanzarse al comercio internacional, deberá formarse en importación y exportación aduanera, con sus documentos, procesos, modalidades y ejercicios que lo colocarán en fuente competitiva para los negocios internacionales de importación y exportación. Magíster Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Allí está, ese personaje soy yo, y de quien en este momento voy a presentar mi hoja de vida. Mi hoja de vida se compone de 4 o 5 elementos claves, ¿sí? De los cuales ya mismo vamos a mencionar, ¿sí? Para que todos tengamos. Ok, sí, ya en un segundito, por favor. Antes de proceder, tengo una misión, ¿sí? Encender la cámara, ¿sí? Ya, seguramente van a tomar la foto. Perfecto, muy bien. Entonces, les mencionaba que la hoja de vida mía tiene 5 componentes importantes. El primero de ellos, así aquí dice hoja de vida del maestro, Magíster Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Este es mi correo electrónico para que ustedes me pueden enviar un mensaje, me pueden saludar, pueden decir, profe, yo soy alumno suyo, alumna, yo estoy ubicado en tal parte, me cuenta un poquitico del lugar y efectivamente, y por ahí podemos
intercambiar ideas con el mayor de los gustos. Por allí yo le puedo prestar una asesoría técnica en asuntos internacionales. ¿Cuál es el tema mío? Los asuntos internacionales de comercio exterior, la logística nacional, internacional y empresarial. Para ello tengo unas titulaciones como primer punto. Yo soy profesional en comercio internacional, egresado de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, especialista en administración de empresas, magíster en procesos de dirección empresarial. Tengo múltiples diplomados en docencia universitaria y otros temas, y además múltiples cursos dentro y fuera del país, así como las titulaciones. El segundo elemento componente de la hoja de vida es la experiencia empresarial de unos 20 años aproximadamente. Fui electivo universitario, decano y vicerrector académico, coordinador de área y academia, asistente de gerencia internacional de una compañía ubicada en la ciudad de Medellín, gerente de carga internacional en una empresa en Bogotá, jefe técnico de comercio exterior de una empresa del Estado en Bogotá, empresario independiente. También fui locutor especializado con un programa de industria, desarrollo y progreso en una emisora de la región. Un componente tercero. También he sido docente universitario y he orientado clase en 15 universidades del país y 2 del exterior, además de esta noble institución llamada GECAP, en pregrado, posgrado, presencial, distancia, virtual y epistolar, aproximadamente unos 30 años de experiencia. Profesor en áreas internacionales, el comercio exterior, el comercio internacional, la logística nacional e internacional, la economía, la administración, el marketing internacional, el servicio al cliente y otras más. Fuera de ello, he sido instructor de una institución del Estado en Colombia llamada SENA en 4 oportunidades que se dedica a la formación para el trabajo. Importante lo que acabo de decir. Y el punto número 4, antes del quinto, he sido miembro de varias juntas departamentales y regionales, miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología del departamento, donde se dio origen a proyectos de inserción de alcaldías a uso de tecnologías, miembro del Comité Departamental y del Comité Regional de Comercio Exterior, donde se promovió la creación de 3 zonas francas regionales y otros elementos componentes del comercio exterior regional. Miembro también del Consejo de Investigación de las universidades de la región y además miembro también del Consejo de Fomento y Turismo en la ciudad de Armenia para las festividades de Armenia en el departamento del Quindío, acá en Colombia. He sido consultor de las cámaras de comercio regionales, tanto aquí en Armenia como en un municipio vecino llamado Dos Quebradas, asesor empresarial en asuntos de comercio exterior, con alianzas con operadores logísticos de comercio exterior en Colombia y con brokers en el exterior. Y el punto número 5, la experiencia actual, no solamente trabajándose desde el año pasado, sino post pandemia y lo que va corrido del año 2025, que he sido formulador, evaluador y ejecutor de proyectos empresariales, comerciales, de negocios, sociales, tesis de grado y de cooperación internacional. Además, apoyo a las pequeñas empresas exportadoras de café en pequeñas cantidades como asesor autorizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Docente presencial, distancia virtual y epistolar, y además consultor e influencer en asuntos internacionales y de comercio exterior en Colombia. Estados Unidos, Canadá y Europa ya he tenido unas experiencias muy importantes y ahora también lo hago a través de este medio y que vengo haciéndolo desde hace aproximadamente año y medio con la institución en toda Latinoamérica. Así que esta es mi hoja de vida que está disponible para todos ustedes y efectivamente para que ustedes conozcan que tenemos una experiencia dentro del desarrollo de la actividad productiva. Así que dentro de todo lo que estamos diciendo, queremos también aclarar varias cosas. La primera, yo voy a abrir el espacio por ahí a mitad de clase, un poquitico más avanzadito, ¿cierto? 2 o 3 minuticos el micrófono, tal vez 5, y vamos a intercambiar una charlita. Además, tengo unas diapositivas, las de hoy, tal vez hoy no alcanzamos a orientar las que tenemos en este momento, ¿sí?
Son un juego de 4 paquetes de diapositivas. Todas van a ser de ustedes. Les van a llegar a través de la institución en el transcurso de la próxima semana para que ustedes hagan uso de ellas. Recuerden que la grabación la pueden pedir en la institución, que ya está en funcionamiento y en este momento se está grabando. Y además de ello, si ustedes tienen una pregunta, me la pueden hacer también en el chat, que yo voy mirando en el chat la pregunta y automáticamente que tenga que ver con el tema y automáticamente le doy respuesta. Así que, excelente. En este momento tenemos 130 personas estudiantes conmigo en plataforma. Es excelente la participación, me alegra muchísimo. Y además, desde acá, un cordial abrazo, bienvenidos para todos ustedes, damas y caballeros, a esta institución y a este programa que tiene muchas cosas muy positivas que ya voy a presentar, el programa académico. ¿Qué vamos a ver nosotros en el tema de importaciones y exportaciones? Ahí está. En la parte A está la definición de las importaciones, los tipos o modalidades de importación, las entidades que participan en una importación. Vamos a hablar de arancel, de aduanas, el tema relacionado con la forma de las negociaciones internacionales a través de los Incoterms. Y aquí es donde vamos a hacer un taller que ustedes no se lo pueden perder. Creo que alcanzamos a realizar el próximo viernes, ¿sí? En nuestra clase de las 8 de la noche y automáticamente ahí nos aclara mucho el panorama en los asuntos de las importaciones y exportaciones cuando trabajemos el tema aplicados a las importaciones por modalidad y a las exportaciones igualmente. Vamos a hablar del transporte internacional de mercancías, documentos, sus mecanismos de liquidación, fletes de importación y a su vez fletes de exportación, con los ejercicios de aplicación. Además, hay dentro de los documentos que participan en una importación, cada uno de ellos los vamos a enumerar, los vamos a ver cuáles son los más importantes y fuera de ello, porque hay que tener cuidado con el tema de los documentos, especialmente porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes, trabajan en puertos, trabajan en agencias de aduana, trabajan en brokers internacionales, trabajan en agencias de carga internacional, están muy interesados, son estudiantes de las diferentes universidades de Latinoamérica. Y entonces, en el programa de negocios internacionales, y entonces aquí aclaramos toda una inquietud en función de nuestro tema de clase y, por supuesto, de las inquietudes que ustedes tienen. ¿Cómo son los procesos generales de una importación? Es decir, tenemos un gráfico para ello. Y fuera de eso, ¿cuáles son los aspectos cambiarios de una importación? Un tema muy importante que tiene que ver con la banca central y especialmente con el lavado de activos y el manejo de los dólares y las divisas cuando se trata de unas negociaciones de importación y, por supuesto, de exportación. Sería igualmente el tema a ver en exportaciones, sí, pero para la venta. La definición de exportación y los tipos o modalidades de exportación, las entidades que participan, el arancel de aduanas, o sea que cuando toque estos temas los toco para ambos casos. El manejo de los Incoterms, tanto para las importaciones como para las exportaciones, el transporte internacional de mercaderías, incluyendo los seguros internacionales a través de compañías de seguros, que aquí pues seguramente lo voy a tocar. Los ejercicios de aplicación, vamos a hacer uno para importación, otro para exportación en nuestra última clase del viernes 6 de junio. Igualmente, Dios mediante, igualmente dentro de esos de aplicación vemos qué documentos son los que participan en una exportación, ligeramente son muy similares, muy parecidos a los de las importaciones y hay una que otra diferencia. Los procesos generales de una exportación, el despacho aduanero de mercancías. Aquí aparece el desaduanamiento de mercancías para las importaciones y el despacho aduanero de mercaderías. Finalmente, este programa se llama importación y exportación aduanera y aquí debemos, en estos puntos número 10, ¿sí?, de ambos casos, ¿sí?, el tema, hacer un énfasis en los procesos aduaneros. Y finalmente, los aspectos cambiarios de una exportación. Así que espero que a ustedes les guste. En estos temas de comercio exterior, especialmente de asuntos aduaneros, de importación y exportación, mi experiencia oscila aproximadamente unos 40 años, ¿sí?, dedicado a estos temas. Entonces, conozco no solamente las disposiciones generales que se orientan para toda Latinoamérica, como también conozco tácitamente los decretos y
y los debidos numerales cambiarios que hacen referencia exclusivamente para Colombia. Pero yo voy a hablar aquí en términos generales porque yo me sitúo como si estuviera en este momento en Buenos Aires o como si estuviera en México, Distrito Federal, o como si estuviera en Lima o en el Callao, o si estuviera en Panamá o en Caracas, como tal, para que todos podamos hablar un mismo idioma fundamentado exactamente en lo mismo. Así que sigo dándoles una cordial bienvenida. Vamos a mirar rápidamente cómo está nuestra población. ¿Se ha crecido? Sí, 134 en este momento. Así que hay una cordial bienvenida. Veamos qué hay aquí. ¿Sí? Dice buenas noches por aquí. Por aquí ya tenemos ¿sí? Un saludo de Zoraida también. Bienvenidos en este mensaje. Eso es lo que yo hago. Así que continuemos. O mejor, empecemos. Empecemos con el tema de las importaciones. ¿Sí? Vamos a dedicar aquí rápidamente a nuestro proceso, lo mismo que para las exportaciones. Dice, es el régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas al consumo. Se lleva a cabo nacionalizando dichas mercancías mediante el pago de los derechos o los tributos de importación. Entonces, damas y caballeros, aquí en este mensaje hay varias cosas, hay varios elementos implícitos. El primero es que las importaciones, en la medida que se cumplan con lo que está allí, se convierte una mercancía que es extranjera en una mercancía nacionalizada. ¿Eso qué significa? Que ya es legal una vez se hayan hecho los procesos desde el punto de vista del comercio exterior y desde el punto de vista aduanero, pero además se haya contribuido con el régimen contributivo, en este caso de los derechos o los tributos de importación en cada país, para poder que la mercancía pueda ser entregada por parte de la aduana al importador o a su representante. Entonces, para ello hay que cumplir con unos procesos, con una documentación, con el pago de los tributos y quizás también con algunos otros elementos que conlleven según el tipo de producto que se esté importando. La figura de comprar en el exterior para ingresar a su país, por ejemplo, si estamos importando una mercancía, si un importador hondureño, ¿sí? Ubicado en Tegucigalpa, que es la capital, ¿sí? Está comprando una mercancía procedente de Nueva York y la mercancía llega aérea al aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Entonces, allí debe hacer un trámite para cumplir con este proceso que está en este recuadro que estamos en este momento interpretando. Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Entonces, aquí hay dos cosas. No solamente se compran bienes tangibles, también se pueden comprar bienes intangibles, que son los negocios y los servicios, ¿sí? Que muchas veces estamos adquiriendo una franquicia a nivel internacional, ¿sí? Para poder explotar una marca en la región. Y cuando estamos comprando, estamos importando ese tipo de, ¿cómo se llama?, de servicio. Quizás tenemos la patente para administrar unos aspectos turísticos internacionales en la región y estamos haciendo un negocio de importación de servicios al que hacer lugar este recuadro y que se explica de esa manera. Por supuesto, el tema de la importación y la exportación, uno cree que solamente está en el tema de puertos, que nos vamos a ir a manejar contenedores, que nos vamos usted me permite la expresión, a meter en una bodega a una carga. No, no es solamente ese tipo de trabajo, sino también somos unas personas dedicadas a los negocios, son unas personas que podemos comprar, vender, distribuir productos de marcas internacionales en una parte, en un segmento o en un país como tal. Entonces, imaginémonos que uno de ustedes está ubicado en este momento en Nicaragua y usted es representante de una empresa extranjera para Nicaragua, ¿sí? Y se supone que tiene esa posibilidad de hacer los negocios, de hacer las importaciones para poder distribuir su producto en ese país como tal. Entonces, no solamente el tema de puertos o aeropuertos internacionales. Este tema de puertos y aeropuertos también es muy fascinante. ¿Por qué? Porque aquí se ve no solamente el proceso del puerto, sino que también el tema de los contenedores, el tema de los aeropuertos internacionales, la forma como cargan y descargan las mercancías, las plataformas, etcétera. Todo hace que
que conlleve un andamiaje en asuntos de comercio exterior. Dice, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de una frontera de un estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas, es decir, se deben cumplir los procesos como tal. Entonces entremos a nuestro segundo. Ya tenemos claro que es una importación. Entonces ahora entramos dentro de lo que existe en el tema de las modalidades de importación. También existen modalidades de exportación, pero eso las vamos a ver, Dios mediante, el próximo domingo, ¿sí? El viernes, o inclusive de pronto es probable el día viernes, dependiendo de cómo hacemos con nuestro programa. Aquí tenemos un listado de las diferentes modalidades de importación que en cada uno de los países de Latinoamérica, damas y caballeros, tiene exactamente el mismo nombre. Significa lo mismo. Se realiza bajo las mismas condiciones y además reúne una información muy clara y muy precisa para comprender. De pronto ligeramente cambia un nombre, pero su forma de hacer el proceso es exactamente igual. Entonces, la primera que aparece es una importación ordinaria que tiene su ejemplo, que dice que es una introducción de mercancía destinada a permanecer indefinidamente en el territorio nacional, en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a los que hubiese lugar. En otras palabras, es una compra de una mercancía. Entonces, vamos a suponer que usted va a comprar unos repuestos, por ejemplo, unas pastillas para frenos para los vehículos que la venden en una compañía como la Renault en Francia, la importa para su país y usted lo que está haciendo es comprar, está cumpliendo con unas disposiciones, las va a legalizar dentro del país y obviamente va a pagar los tributos. Ese es el ejemplo como tal de esta modalidad. Una segunda que es rápidamente tiene que ver una importación con franquicia. El tema franquicia no es la franquicia comercial a lo que habla aquí. En este caso, la franquicia es una exoneración de impuestos, dice. Importación que en virtud de un tratado, convenio o ley goza de excepción total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en las diferentes normas. Entonces, me explico. Hay mercancías que están negociadas en algunos convenios o tratados internacionales. Lamentablemente, hace unos 3 meses, en la posesión de como es del señor Trump en los Estados Unidos y en lo que viene él haciendo, él ha eliminado prácticamente los tratados de libre comercio que tiene Colombia o que tienen los demás países latinoamericanos. Obviamente está tratando de recapacitar, sin embargo, ha generado un grave inconveniente. ¿Por qué? Porque el convenio antes planteaba la posibilidad de importar y exportar mercancías sin el pago de tributos, ¿sí? Cumpliendo las disposiciones. ¿Por qué? Porque se goza de esa figura a través del Tratado de Libre Comercio, a través de un convenio de carácter bilateral, negociando el producto como tal que se importa o que se exporta. En este caso, con lo que acaba de restringir el señor Trump, pues ahora hay que pagar ciertos impuestos. Las importaciones procedentes de Colombia deben pagar un 10% hacia allá, hacia Estados Unidos, o al contrario, ¿sí? Y entonces ese convenio, esa ley, tiende en este momento a través del mundo entero a disminuir y que la franquicia no exista. Sin embargo, en algunas negociaciones entre países, en países vecinos, por ejemplo, la franquicia existe. Hablemos, por ejemplo, quizás entre Perú y Ecuador, hay una negociación entre ambos países, se negocian algunos productos, unos van para allá y los otros vienen para acá y están negociados bajo el modelo de franquicia. La tercera importación es la reimportación por perfeccionamiento pasivo, ¿sí? A esta hora de la noche, las 8:27, ¿sí? En Colombia. ¿Y esto qué significa? Dice, se presenta cuando hay necesidad de exportar temporalmente mercancías, bien sea para la elaboración, reparación o transformación, causará tributos aduaneros al ingresar nuevamente al país sobre el valor agregado en el exterior.
incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones. Entonces, a mí me correspondió mucho hacer dentro de mi experiencia profesional, hacer reimportaciones por perfeccionamiento pasivo, porque yo trabajaba con la Fuerza Aérea en Colombia y me encargaba de las importaciones de la Fuerza Aérea y había que enviar a reparar mercancías que no eran nacionales en el exterior y cuando regresaban había que pagar los tributos o había que hacer los procesos por el valor agregado de la mercancía o por los cambios que al producto se le era hecho en el exterior como tal, que así se explica. Veamos otras modalidades rápidamente, que es la reimportación en el mismo estado. No solamente está acá, sino que tiene su ejemplo. Dice, podrá importarse sin pago de tributos aduaneros la mercancía que se encuentra nacionalizada, que haya sido exportada temporal o definitivamente, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero. Entonces, la mercancía regresa al país, estuvo prestando un servicio de, digamos, de que participaron de exhibición para participar en una feria en el exterior, no hubo transformación del producto y el producto regresa. Vamos a dar un ejemplo. Quizás de pronto en México, que es un país muy industrializado, fabrican unos motores y esos motores para algún tipo de vehículo los llevan a participar en una feria internacional en Madrid, en España. Esa mercancía se reimporta una vez termine la feria hacia el Estado mexicano. Cuando llega la mercancía exactamente en el mismo estado, se hacen los procesos aduaneros, pero está exonerada del pago de los derechos de aduana. Miremos otro. Importación e incumplimiento de ciertas de garantía. Entonces, dice la legislación aduanera en toda Latinoamérica y el mundo contempla la posibilidad de importar sin pago de tributos aduaneros la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o del proveedor se haya reparado en el exterior o reemplace otra que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin que se requiere utilizar. Entonces, hay mercancías que probablemente se compran en el exterior y el fabricante es muy serio en ese proceso, serio en los negocios, que hoy en día la situación es un poquito más complicada, pero sin embargo, las empresas, digamos que muchas en el mundo, son muy serias para sus negociaciones y ofrecen una garantía en términos de horas o en términos de tiempo, lo que ocurra primero. Y esa garantía que incluye el cambio total del producto o la reparación sin costo. Es decir, cuando la mercancía llega al territorio aduanero, hay que aclarar y debe venir acompañada de una documentación para que las autoridades aduaneras dejen ingresar la mercancía sin el pago de tributos aduaneros. Existe otra, ¿sí? Dentro de las modalidades de importación, miremosla aquí en la, ¿cómo es? En la lista anterior, ¿sí? De todas ellas que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, ¿sí? Y entonces aquí estamos en una muy importante que es la importación temporal para reexportación en el mismo estado. Entonces, es la introducción al territorio nacional de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo determinado sin habérsele realizado modificación alguna. Cuando hay esas series internacionales en cada país, a veces las empresas buscan incrementar las ventas e ingresan mercancías temporalmente al país procedentes del exterior, precisamente para poder hacer unas demostraciones a sus clientes potenciales. Ese producto simplemente es de demostración, se debe reexportar en el mismo estado, no se hace ninguna transformación, pero ese avance desde el punto de vista comercial sirve para cerrar un contrato que permita con el cliente generar una posible importación más adelante, como tal. Bueno, ya vamos a mirar este caso. En esta diapositiva, ¿sí? Estamos hablando de otra modalidad de importación. Dice, importación temporal para perfeccionamiento activo, ¿sí?
Dice, es aquella importación temporal que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, o sea, con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías destinadas a ser reexportadas parcial o totalmente en un plazo determinado, después de haber sufrido una transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. Es una mercancía que es importada, se envía nuevamente para reparación al exterior y cuando regresa hay que hacer una reimportación. Esa importación temporal, ¿sí?, logra hacerse aquí para que el producto ¿cómo es?, se transforme y sobre la transformación se cobra un valor agregado en este proceso. La importación temporal para transformación y ensamble, dice, es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación y ensamble por parte de industrias reconocidas y autorizadas para el efecto de la aduana, y con base en la cual su disposición quedará restringida. Toda mercancía importada por esta modalidad es de manera temporal y solo será utilizada para ser modificada o transformada en el país y luego devuelta a su lugar de origen o al que destine el exportador. Por ejemplo, hay muchas empresas que se ubican en lugares, quizás lo que más gusta de las empresas internacionales es ubicarse en las zonas francas, pero a veces están por fuera de las zonas francas y allí hacen un proceso de transformación o de venta de marca. Entonces vienen las mercancías separadas, vienen por partes y se ensambla el producto en el país donde se está importando para finalmente distribuirse dentro del país o ser exportadas a países vecinos como tal. Y todo eso incluye, si sí o no, aranceles o tributos aduaneros en los productos que se le están adicionando. Hay un caso en estas próximas modalidades que tiene que ver con el tráfico postal, los envíos urgentes, el régimen de viajeros internacionales y otras que ya las vamos a mirar. ¿Antes de qué? De poder hacerle la palabra a ustedes. Podrán ser objeto de importación de esta modalidad los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, siempre que su valor no exceda los $2.000 americanos y requieran ágil entrega a su destinatario, por lo cual queda en libre disposición. Un peso máximo de 50 kilogramos, envíos que no constituyan expedición comercial. Se entenderá que se trata de envíos que no constituyen expedición de, ¿cómo se llama?, de condiciones comerciales. Es decir, solamente unas muestras comerciales, por ejemplo, como tal. Cuando importamos guías para el manejo de DVD por el costo de $30 y su peso es de menos de 100 gramos vía aérea por semientrega, como manera de ejemplo. O cuando se importa un muñeco desde Madrid por valor de $50 y su peso es 600 gramos. Su medida, su medida, corrección, se me fue, allá. Y su peso, su medida es de 30 centímetros y ancho 90. Entonces se puede transportar por un courier, como Federal Express o de pronto cualquiera otro, como Servientrega, UPS, etcétera, en el mundo entero. Y las otras modalidades de importación tienen que ver con lo que yo les decía, los envíos urgentes. Dice, la aduana podrá autorizar un trámite previo alguno, la entrega directa o al importador de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresan como auxilio para damnificados o catástrofes o siniestros por su especial naturaleza o porque responden a la satisfacción de una necesidad premiante o apremiante. Entonces, los envíos urgentes, cuando hay una catástrofe, automáticamente operan. Régimen de viajeros. Solo es aplicable a las mercancías que no constituyen expedición comercial y sean introducidas por los viajeros en los términos previstos por el Código de Aduanas. Son mercancías que se introducen de manera ocasional y consisten en bienes reservados al uso personal o familiar.
o bienes que estén destinados a ser ofrecidos como regalo, sin que por su naturaleza o su cantidad reflejen intención alguna de carácter comercial. Entonces, en diciembre aparecen muchos los regalos de las familiares que están en el exterior, le envían un regalito a cada uno, ¿sí? Pero el tema es que usted no puede traer un reloj de esos, ni 4 o 5 relojes en la mano, ¿sí? De marca Rolex o algo parecido, ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera algunos Seiko o algo parecidos. No, la aduana no considera que eso efectivamente en ninguna parte de Latinoamérica esté incluido dentro del régimen de viajeros, pero sí hay unas que están dentro de la norma y que incluyen quizás de pronto esos posibles regalos o lo que realmente trae el pasajero acompañado directamente cuando el pasajero está viajando como tal. Y las muestras sin valor comercial, dice. El literal adicionado por el artículo 11, dice, sin registro de importación, dice, que se importan para fines promocionales y publicitarios, para experimentación, ensayos técnicos y científicos, como prototipos de productos destinados a su comercialización, que el valor unitario no exceda a $50 y hasta 10 unidades por envío. En cantidades mayores, el envase o empaque original debe estar marcado con la leyenda mercancía sin valor comercial, MSBC, y el valor total del envío no puede extender los $1,000. Entonces, en las normas hay que consultarlas en cada país, porque estas muestras sin valor comercial pueden ser objeto de muchas cosas. Entonces, usted importa quizás de pronto unos maletines, ¿cierto? Pero primero le envían uno, que esa es la muestra con la cual usted va a incentivar las ventas en el mercado de su país. Y entonces la compañía que fabrica ese producto en el mundo entero es lo que está buscando es que usted con ese producto y con esa muestra logre cautivar clientes para poder hacer las ventas masivas de producto como tal. Entonces, vamos a colocar allí este. Hay un mensaje por parte de la institución llamado Speech. Dice, aprovechen la oportunidad de obtener tu certificado GCAP. Fortalece tu currículum vitae. Sé destacado en tu próximo trabajo. Aumenta tus conocimientos y obtén el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado de 50 soles o $14 estadounidenses. Promoción válida hasta el 3 de junio. Aprovecha ya. Y sea un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, escribirle a los administradores del grupo WhatsApp. Les recuerde que tenemos en este momento una información clave en los asuntos de, ¿cómo se llama?, de la certificación que ustedes pueden recibir, que están cursando, que acaban de culminar el programa de importación y exportación aduanera. Entonces, vamos a abrir 5 minuticos aquí rápidamente el chat. Vamos a verlo, ¿sí? Tenemos una población de 133 personas conmigo, ¿sí? Y entonces, al abrir aquí, activar el micrófono. Listo. Voy a mirar a ver si de pronto había alguna pregunta, ¿sí? También. Esos artículos solo es para Colombia. No, no, Celina. Le decía, en este momento lo que tenemos aquí, pues nos muestran el código de aduana de Colombia, pero es exactamente de forma muy general para toda Latinoamérica. Es exactamente lo mismo. Se conoce que existen importaciones temporales, importaciones del régimen de viajeros, importaciones del cuerpo diplomático, importaciones temporales de largo plazo y de corto plazo, importaciones de preferente pasivo o activo. Muy bien. ¿Alguna regla importante que cambie en el país? Muchas de las reglas pueden tener mucho énfasis en la parte ¿cómo llama?, del impuesto. En algunos países probablemente los impuestos o los tributos aduaneros pueden ser del 5, del 10 o del 15 o del 20, y en algunos puede que sea de 0% como tal. Entonces, ese hay que consultarlo en el arancel de aduanas, que es un tema que nos vamos a ver tal vez enseguida, una vez culminemos nuestro tema de preguntas. Johnny, ¿qué dice?
Con ese certificado puedo importar. Con el certificado usted puede presentar su hoja de vida y tenerla como una oportunidad para poder llevar a cabo muchos mensajes en materia de perfeccionamiento en su conocimiento. Sí, también. No, no necesariamente. No necesariamente tiene que ser universitario, ¿sí? Para usted importar. Debe tener mente de negociante, pero debe conocer las normas. Y lo más importante de conocer las normas es que está por el camino del comercio exterior. Viviana, los Incoterms son los términos de negociación internacional que determinan la responsabilidad de cada negociante. Voy a darte un ejemplo, Viviana. Si hay una empresa ubicada en este momento en París y yo estoy ubicado en esta ciudad en Armenia, Quindío, y yo quiero importar una mercancía, el cliente, perdón, el proveedor en París me dice, con mucho gusto, don Carlos, yo le coloco la mercancía ubicada en París o se la coloco ubicada en Marsella, en el puerto francés sobre el Mediterráneo, se la coloco en Cartagena o se la ubico directamente en Armenia. Entonces, la forma como negociamos es la forma como se genera el tema de los Incoterms. Entonces, un tema que nosotros vamos a hacer el próximo viernes en clase. Dice Ligia, el nombre del régimen sí cambia según el país, por ejemplo, aquí en Guatemala. Sí, claro. Lo que sucede es que, pero en esencia es exactamente el mismo. La idea central, y es lo que yo quiero dar a comprender, es que existe lo mismo, importación temporal, de corto, de mediano plazo, e importación de perfeccionamiento pasivo y activo para las reparaciones, importación en garantía y el régimen de viajeros internacionales, y por supuesto la importación común o la importación ordinaria, que es exactamente lo mismo. Alex dice acá, ¿sí cambia al igual que los Incoterms? No, el tema de los Incoterms es dependiendo de la forma de negociación, ¿sí? Normalmente son 11, 10 los aceptados internacionalmente por la Cámara de Comercio. Yo trabajo 6 y ustedes, a través de un ejemplo que vamos a hacer, se van a dar cuenta el próximo viernes de qué manera actúan, tanto para importaciones como para exportaciones. Yanira, los tributos que dice se refieren a los porcentajes, sí señor. Son tributos aduaneros y son los porcentajes a los cuales haya que pagar. Y son muy propios de cada país. Si están negociados en un país con otro país, probablemente son 0%. Dice Patricia, es decir, es el mismo, perdón, bendico Patricia, se me está yendo para así, es el mismo contenido del régimen, efectivamente, es el mismo contenido del régimen o del código de aduanas. Freddy Rolando Naula, buenas noches, Freddy. ¿Esos artículos son válidos para Ecuador al importar de Perú? Sí, señor, claro que sí. Son artículos, pero son artículos que están en el código de aduanas de Perú, ¿sí? Y ahí mismo le dice exactamente cuáles son y qué es lo que debe pagar en las negociaciones con el país vecino. Ligia, con el mayor de los gustos. Excelente. Por aquí nos lleva Kenichiwa, dice Maya, en Chile. ¿Cuáles serán esos valores o dónde los puedo observar o ver? Efectivamente, cada país tiene un código de aduanas y un código de arancel, ¿sí? Que con base en lo que estoy diciendo automáticamente, usted lo puede consultar a través de cualquiera de los buscadores y las plataformas internacionales. Y en Chile automáticamente se da cuenta de que el código sabe y le dice exactamente cuánto es el porcentaje a pagar de impuestos o de tributos aduaneros por una mercancía importada o con cuáles países está haciendo negociaciones. Lo mismo sucede en cualquier país latinoamericano. Altagracia dice, en República Dominicana son los mismos. Así es correcto. Viviana, esos artículos, ¿dónde los puede encontrar? En el Código de Aduanas de México. Bien. Amílcar, ¿cómo ve el panorama de las importaciones en Argentina? Argentina es un país altamente industrializado y tuve la oportunidad de visitarlo en Buenos Aires y estuve en La Plata y en Mar de Plata. Y de ahí pasé a Uruguay a hacer
en una visita académica internacional que logré en una época diferente. Sin embargo, dentro de la industrialización ¿cómo se llama? De Argentina y en los procesos para lo que va y lo que viene en este momento en términos de inteligencia artificial, veo a un país con mucha prosperidad. Con toda seguridad, la inversión en este momento que viene para Argentina y en su manejo económico ayuda a que efectivamente los demás países del mundo vean a Argentina como un país con muy buena destinación para la inversión. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura dentro del cono del Sudamérica con muy buenas posibilidades para las negociaciones internacionales. Entonces, miremos esa figura de lo que acabo de decir para tenerla en cuenta en las negociaciones internacionales. Oliver, ¿en las exportaciones se pagan tributos? No, señor. En ninguna parte del mundo las exportaciones de cada país no pagan impuestos. Lo que sucede es lo siguiente, Oliver. Cuando el producto llega al otro país, en el otro país es una importación. Entonces allá sí pagan tributos, pero para salir del país no. En Colombia, por ejemplo, el café tiene una contribución cafetera, ¿sí? Que esa contribución cafetera la coloca la federación para apoyar los procesos de los cafeteros en Colombia, pero no más. Es decir, no es una figura de impuesto, ni de tributo, ni algo parecido, sino una contribución que ayuda a fortalecer el gremio cafetero. Pero no existe en ninguna parte del mundo que se le coloque un impuesto a las mercancías que finalmente deben conquistar mercados internacionales. No sería necesario hacer este tipo de cosas. Viviana, hay un libro que usted recomiende, sí, señor. Sí, exactamente. Dentro de los libros y los textos, sí, que normalmente están dados, el, hay un libro que llama Importaciones y Exportaciones de Mercado, lo tengo aquí a la mano, ¿sí? Ah, en la bibliografía que voy a anexar en las diapositivas, ahí va a encontrar usted los textos de actualidad que le ayudan muchísimo para el desarrollo del comercio exterior. La próxima semana usted va a tener las diapositivas como tal, Vivian. Paola, buenas noches en Bolivia, es lo mismo, correcto, es lo mismo, Paola, bienvenida, magnífico, Paola. Qué bien, de por allá del altiplano. Excelente. Así es. Existe el Código de Aduanas de Bolivia, ¿sí? Y que cada código implica, genera el proceso y allí está. Las importaciones temporales, las importaciones ordinarias o comunes, las importaciones del régimen de viajeros, la del cuerpo diplomático, las temporales de largo y de mediano plazo como tal. Anita, los artículos dependen en qué país me encuentre o los mismos. No, no es que sean los mismos como tal, sino que tienen el mismo contenido. ¿Sí? Es decir, usted los consulta para su país en el código de aduanas de su país como tal. ¿Listo, Anita? Perfecto. Patricia, los artículos son a nivel general para toda Latinoamérica, en cada país, pero su contenido es general. Es decir, exactamente igual, es una importación ordinaria, una importación común, una importación temporal de largo y de mediano plazo, una importación para el régimen de viajeros internacionales o importación para el cuerpo diplomático o de envíos urgentes o el trámite postal, etcétera, como tal. Yo, Jobduar García, por lo que entiendo pueden variar ya que cada país tiene su código de aduana. Sí, correcto. Varían los impuestos si hay lugar a pago de algunas mercancías y dependiendo de la negociación con cada país, de su país como tal. Por ejemplo, no sé en qué país se encuentra usted en este momento, pero suponemos que de pronto se está en Uruguay y está en una negociación, el país está negociando digamos que con Rusia en este momento y en la negociación de carácter bilateral hay unas mercancías negociadas que de pronto llegan procedentes de Rusia a Uruguay a manera supuesta, sin el pago de impuestos, y eso está en la información del código de aduanas de su país, como tal. Margarita, ¿cuáles serían los beneficios que tiene un artesano para la importación y exportar? Bueno, dentro de cada país, si es buena la pregunta, Margarita, pongámosle atención a esta respuesta. Generalmente las mercancías
o sea, las artesanías generalmente las exporta un país. Me refiero los empresarios de un país, los pequeños o medianos artesanos que tienen producto y volumen para la exportación. Dentro de ello, cada país tiene unos beneficios con base en unas instituciones que apoyan al sector artesanal. Sin embargo, en la pregunta que usted me hace, que es compuesta, en la importación no hay beneficios. ¿Por qué? Porque usted está necesitando importar una mercancía que es una artesanía de otro país, pues se supone que usted tiene la intención de empezar a hacer una ejecución comercial y de negocio con el producto importado como tal. Entonces, suponemos, por ejemplo, que usted está interesado, Margarita, interesada en una artesanía francesa, que es muy reconocida en el mercado mundial. Y esa artesanía francesa, que generalmente no tiene como la marca que se ubica dentro de un país, pero se conoce, se reconoce que es francesa, y además gusta mucho en los mercados internacionales, usted la importa para su país. La intención es que cuando usted la importa es porque usted tiene intenciones de carácter comercial. Pero si usted fabrica un producto de carácter artesanal para la venta en el mercado regional y en los mercados internacionales, las instituciones le dan apoyo y le dan incentivos para los procesos exportables y para la conquista de los mercados internacionales. Listo. Jobar, el código de aduana es un elemento fundamental en el comercio internacional, sí señor, ya que permite identificar de manera precisa la aduana donde se realizan las operaciones. Es correcto, Jobar. Gracias por el apoyo. Perfecto. Birma, dice acá, ¿qué es el DHL en una importación? ¿Qué es el MOQ en una importación? Efectivamente, el DHL, pues obviamente es un medio de transporte internacional anteriormente era solamente para sobres con correspondencia y demás. Ahora se pueden transportar algunas pequeñas cantidades a través del courier que llaman DHL en el negocio de las importaciones. Pasa lo mismo con el modelo MOQ, ¿sí? Para efectos de las importaciones como tal. Yo, bueno, el código aduanero forma parte del sistema armonizado, que es un sistema internacional de clasificación de mercancías. Venezuela, profesor. Claro que sí, yo, muchas gracias por la información. Nosotros vamos a ver el tema de aduanas, que es el tema que viene, ¿sí? Y que seguramente con el cual vamos a culminar. Claro que ya estamos culminando nuestra clase, pero abrimos el próximo viernes seguramente con el tema que estaríamos culminando ahora mismo como tal. Y finalmente, Birna, ¿sí? El precio F es lo mismo que el precio de envío, no señor, son dos cosas diferentes. En el caso del precio FOB es una negociación por Incoterm, ¿sí? Mientras que el precio de envío es el transporte como tal. Son dos cosas diferentes. Pero los vamos a aclarar cuando veamos los Incoterms. Esté pendiente porque probablemente va a ser la clase del viernes con un ejercicio o va a ser la clase del próximo domingo a esta misma hora de la noche. Vamos a ver qué más tenemos. Josmar, si quiere importar un contenedor de producto y zapatillas o ropa, ¿qué tendría que considerar para dicha importación? Bueno, es necesario que usted primero que todo se documente de la información en el código de aduanas de su país, ¿sí? Del tipo de producto, las condiciones. Recuerde que los productos generalmente en cada país se exigen que sean nuevos, no que sea ropa usada ni zapatillas usadas. ¿Por qué? Porque esos productos tienen un componente en el tema del precio. Entonces, no es lo mismo un producto usado que sea totalmente nuevo. Y para los productos nuevos, los procesos aduaneros y del comercio exterior se legitiman con el pago de los impuestos. Entonces, lo averigua. Para ello, es necesario que usted no se pierda la clase del próximo viernes que vamos a hablar de arancel de aduanas y ahí vamos a tocar un tema que está ubicado en el capítulo 62, en el capítulo 59, 60 del arancel de aduanas y lo mismo en el 64 para las zapatillas. Finalmente, en estas preguntas, Joe García dice, trabajé en una aduana y tengo un poquito de conocimiento. Mientras pueda aportar, lo hago. Soy de Venezuela. Claro que sí. Me alegra mucho y gracias por tu participación. Bienvenida también. Alex, la aduana es importante.
Espero con ansias y lo correcto. Bienvenido. John Tulcan o Tulcán, para importar llantas de Perú a Ecuador. Sí, sí, claro, puede hacerlo. ¿Sí? Igual, usted consulta en su país, en Ecuador, ¿sí? El tema de las llantas, el arancel y el código de aduanas para poder corresponder al tema. Una buena oportunidad de aprender y seguir avanzando. Y Jaime, claro que sí, con mucho gusto. Vamos entonces a cerrar el chat en este momento. Ya tenemos respuestas. Sí, veo que sí, podemos inclusive cerrar el micrófono nuevamente. Espera un momentico. ¿Sí? Exactamente. Cerrar el micrófono y continuamos. Vamos a que estos 8 minutos siguientes finales los podamos aprovechar en nuestra actividad. Y espero que ustedes se hayan deleitado con nuestros temas de clase. Tenemos, pronto por aquí un mensaje. Sí, correcto. Tengo un mensaje rápidamente. Ahora lo miro. Sí. Pero vamos a continuar en nuestra clase. Ok. En este momento tenemos 128. Son las 8:58 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos acá la diapositiva para continuar. Damas y caballeros, ampliemos. Existen unos actores y entidades que hacen parte del proceso de importación y exportación. En estos últimos 5 minutos vamos a hablar de lo siguiente. ¿Quiénes son esos actores y esas entidades que hacen parte de los negocios del comercio internacional, tanto en importaciones como exportaciones? Aquí lo tienen. El exportador es un integrante, es una empresa que produce y vende en el exterior. Lo mismo sucede con el importador. Es una empresa que compra mercancías procedentes del exterior. Un agente de carga internacional es una empresa que transporta mercancías y que apoya al sector transportador internacional. Los brokers internacionales son los agentes de aduana y además también agentes de carga internacional que apoyan el comercio exterior tanto para los desaduanamientos de mercancías como para los despachos internacionales en puertos y aeropuertos. Los mismos puertos y aeropuertos son unas entidades que prestan servicios a la carga, como los operadores portuarios, el que maneja las grúas, el que operarios de contenedores, las bodegas y demás. Las agencias de aduanas o aquellas empresas que apoyan el proceso comercial de desaduanamiento o de despacho de mercancías desde las aduanas, ahí están. Son también empresas que están apoyadas para dicho proceso y que además tienen licencia para el caso. Las empresas de transporte interno, llámese camioneros, llámese transportadores de mercancías, esas también forman parte del negocio del comercio exterior. Los transportadores internacionales, las navieras, las compañías aéreas internacionales, los transportadores de carga por carretera también, las compañías de seguros, los bancos y los intermediarios, porque por aquí, por los bancos, se hacen los giros al exterior para pagar las importaciones o se reciben a través del banco para aquellas mercancías que son ventas en los mercados internacionales de exportación. El Banco Central, por ejemplo, en Colombia existe el Banco Central de la República, sí, el Banco de la República, que está acá, aquí se los presento, y ese banco es el que intermedia en el proceso aduanero comercial, perdón, en el proceso cambiario comercial. En cada país existe un Ministerio de Comercio. En este caso, en Colombia existe el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde opera el comercio exterior, pero en algunos países hay un Ministerio de Comercio Exterior o de Comercio Internacional, que es la que interviene y que apoya todos los procesos, tanto de importadores como de exportadores. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la aduana es la que hace los procesos de aforo, de análisis, de evaluación de las mercancías de importación y las mercancías de exportación, la que cobra los tributos aduaneros y la que hace la liquidación oficial, tanto para las importaciones como para las exportaciones.
Y finalmente las instituciones de aprobación o visto bueno, zoosanitario, cuando se trate de mercancías que se estén importando y que tengan esa condición. Entonces se está importando compotas, mermeladas, salsa de tomate, alimentos, etcétera. Esos tienen necesariamente vistos buenos de una institución que se dedique a ello. Pero si se está importando ganado caballar, ganado vacuno, ganado porcino, quizás aves y demás, entonces necesita un permiso, un visto bueno de carácter y un examen que normalmente se le hace a los productos importados en cada país que los negocia como tal. De eso vamos a hablar en nuestra clase siguiente. Son las 9:02, alcanzamos todavía a tocar un temita adicional para que comprendamos. ¿Qué tenemos en estas diapositivas aquí, en esta diapositiva? Tenemos unos gráficos que nos muestran que efectivamente lo que existe. Entonces, en cada país existe un modelo de banca central, pero que en algunos no existe. Y ese modelo de banca central existe en Colombia, por ejemplo, gusta mucho, porque es el banco que realmente intermedia entre los procesos comerciales de los bancos con los importadores y con los exportadores. Por este banco se negocian las divisas y se legalizan las operaciones de comercio exterior de un importador. Voy a dar un ejemplo. Si usted es un importador ubicado en este momento en Guatemala, allá en la capital, en Ciudad de Guatemala, y está importando mercancías procedentes de Inglaterra, y allá hay que girar unos euros, porque el peso guatemalteco no lo reciben en Londres. Entonces ellos me dicen, no, es que necesitamos, le estamos cotizando una mercancía que vale 12.500 euros. Entonces el importador guatemalteco dice, ¿dónde los consigo? Como usted está haciendo una negociación de una importación, el Banco de Guatemala o el Banco Central se los facilita, se los vende y además los gira al exterior. Cuando se los vende para girar al exterior, usted entrega la cantidad de pesos guatemaltecos, ¿sí? La moneda allá creo que es esa, ¿sí? A cambio de conseguir unos euros que finalmente van a ser los 12.500 que está pidiendo el exportador en Inglaterra para despacharle una mercancía que usted está comprando como tal. ¿Qué sucede ahí? Que usted hace una operación legítima desde el punto de vista cambiario. Pero además de ello, usted de una u otra manera está dando a conocer de que está cumpliendo con unas disposiciones que lo van a exonerar de cualquier condición de lavado de activos. Porque es una operación que se deriva de asuntos comerciales, que tiene factura, que tiene documentos de aduana que legalizan el producto y además tiene un documento que hace referencia a la compra de divisas totalmente legalizadas para pagar importaciones como tal. Entonces, son las 9:05 de la noche, damas y caballeros. Desearles una feliz noche. En este momento creo que ustedes se quedan en este momento con la dirección del programa. Espera que yo tengo por aquí un mensaje. ¿Sí? Creo que sí. Perdón un segundito. Sí, correcto, efectivamente. O sea, aquí el mensaje que tengo del programa es que ustedes continúan con él, sí, con el, y además, todos ustedes muy formalmente, sí, decirles muchas gracias y que nos vemos el próximo viernes. Por favor, no se vayan a ir para que queden unos minuticos con nuestro jefe de GCAP. Muy vale. Con mucho gusto. Gracias, profesor. Muchas